Y bueno, en esta mañana vamos a proceder a estudiar la palabra del Señor. Aleluya. Ya hemos orado y confiamos que el Señor nos ha escuchado. Antes de entrar en el tema, yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, primero hacerles una súplica. Les ruego que me pongan toda su atención, que no se distraiga, que no se esté moviendo, sino que estemos en quietud, en reposo, enfocados, con la atención puesta en la palabra de Dios. Pero antes de entrar en ella, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí hoy, están sufriendo alguna enfermedad? Puede levantar su manita. Mire, muchos estamos padeciendo más de alguna enfermedad, más de alguna dolencia. Así es de que en esta mañana el Señor me ha mostrado, me ha revelado, me ha regalado, hermanos, una serie de mensajes sobre sanidad divina. Y el tema que el Señor me dio es clamores por sanidad que no fueron ignorados. Clamores por sanidad que no fueron ignorados. Es el tema que el Señor me dio. Es una serie de mensajes y yo estoy orando al Señor para que Él confirme su palabra y que podamos ver sanidades aquí en la iglesia, que podamos recibir sanidad en nuestros cuerpos. Como ustedes saben, he pasado por un tiempo de prueba relacionado con mi salud. Ha sido una pequeña cautividad que Dios ha permitido venir a mi vida. Han sido 3 meses de aflicción, no solo física, sino también emocional y espiritual. Durante este tiempo, hermanos, en su gran misericordia, el Señor me ha enseñado algunas lecciones muy importantes para mi vida. No ha sido en vano estos 3 meses de cautividad, de aflicción. El Señor ha tenido bondad, piedad hacia mí. Me ha enseñado algunas cosas que yo considero son muy importantes para mi vida. Muchas, son varias, pero una de ellas ha sido comprender el sufrimiento de los enfermos. Comprender el sufrimiento de los enfermos. Saben, hermanos, los enfermos sufren. Y sufren mucho. Y muchas veces lo hacen en silencio. Sí. Y la iglesia regularmente no se da cuenta. Y si se da cuenta, no le importa mucho el sufrimiento de sus miembros. Otra cosa que aprendí ha sido a comprender cuán importante es para el enfermo el amor, la visita y la oración de los hermanos. Por experiencia. Aprendí, hermanos, cuán importante es el amor, la visita y la oración de los hermanos por los enfermos. Solo para mencionar 2 de las varias lecciones que el Señor me enseñó y me está enseñando en esta cautividad. Y creo yo que el Señor quiere, hermanos, que como iglesia trabajemos con más enfoque y dedicación esta otra área del ministerio de Cristo. O sea, la atención a los
enfermos. Sí, creo yo que el Señor quiere que trabajemos con más enfoque, con más dedicación, la atención a los enfermos. Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 4, versos 23 y 24. Y leamos, para comenzar, leamos esta escritura. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En este pasaje de las Escrituras vemos quizá las tres áreas principales del ministerio de Cristo. Las tres áreas principales del ministerio de Cristo. Primero, el ministerio de la enseñanza. Aquí dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces tenemos la primera área del ministerio de Cristo, que fue la enseñanza. Bendito sea el Señor. La enseñanza. Segundo, el ministerio de la predicación, porque dice: y predicando el evangelio del reino. La segunda área del ministerio de Cristo, bien marcada, fue la predicación. Pero la tercera fue su atención a los enfermos para sanarlos y libertarlos de sus enfermedades, dolencias, aflicciones y tormentos. Amén. Porque dice acá: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Y le traían todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y dice que Él los sanó. Bendito sea el Señor para siempre. Tres áreas del ministerio de Cristo. Ahora, la enseñanza, hermanos, es sumamente importante. De hecho, en este pasaje, Mateo la pone en primer lugar. Yo creo que somos una iglesia que amamos la enseñanza y que nos hemos dedicado un buen tiempo y en buena proporción también al ministerio de la enseñanza. Y eso es realmente importante. Amén. Pero la predicación también es muy importante. ¿Sí? La predicación, la proclamación del evangelio, ¿verdad? Pararnos ahí como un heraldo para pregonar, para predicar, para anunciar el evangelio. Eso también es importante. El apóstol Pablo dice que le agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Entonces el ministerio de la predicación también es importante. Pero, hermanos, también la sanidad de los enfermos es muy importante. Cristo le dedicó una tercera parte de su ministerio a ese enfoque, ¿verdad? A la atención a los enfermos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en los días de mi aflicción, hermanos, fui movido a estudiar los milagros de Jesús porque yo estaba desesperado, estaba muy angustiado y allí encerrado como en una cárcel, ahí estaba.
muy afligido. Entonces fui movido a estudiar los milagros de Jesús en lo relacionado a la sanidad. Y el Espíritu Santo me llevó a ponerle atención, fíjense, atención al clamor de los enfermos delante del Señor y a su correspondiente respuesta. Bendito sea Dios. Y entonces comencé a estudiar los 4 evangelios y encontré 31 milagros. Amén. Que el Señor me llevó a estudiar cada uno de ellos. Bendito sea Dios. Y ponerle atención al clamor del enfermo al Señor y a la correspondiente respuesta del Señor a ese clamor. Bendito sea Dios. Fueron diversos clamores, como diversas fueron las personas y las enfermedades que Él sanó. Encontré diversos clamores, diversas personas, diversas enfermedades que Él sanó. Y lo que pude ver es que cada persona fue sanada. Cada persona que fue sanada hizo, óigame, ¿está conmigo? Cada persona que fue sanada, óigame, hizo una declaración correcta. Hizo una declaración correcta delante del Señor. Usó palabras correctas, expresiones adecuadas que tocaron el corazón del Señor y ante las cuales Él no se pudo resistir, sino que extendió su mano e hizo el milagro que el enfermo o la enferma le pedía. Pero el Señor me dijo, fíjate en las expresiones de los enfermos. Fíjate en el clamor de los enfermos. Fíjate en lo que ellos están diciendo. Porque esas declaraciones tienen la clave, tienen las claves, me dijo, para recibir sanidad. Y entonces le puse atención, hermanos, a las palabras de los enfermos, a las súplicas, al clamor, a los ruegos de cada uno de ellos. Y miren qué tremendo, diversos clamores, diversas palabras, pero todas esas palabras correctas, palabras adecuadas, que llegaron al corazón del Señor, que llegaron, hermano, a lo íntimo del Señor. Palabras ante las cuales el Señor no se pudo resistir, sino que hizo el milagro que ellos necesitaban. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Entonces, aquí vemos una buena cantidad de personas que estamos con alguna aflicción física, con alguna dolencia, con alguna enfermedad. Y yo les ruego con todo el alma que pongan su atención, que abran su corazón, que pongan, hermanos, que se enfoquen en las expresiones, como dice el tema de la palabra, que el tema que he puesto, clamores de sanidad o por sanidad que no pueden ser ignorados, para que usted y yo clamemos de la misma manera. Clamemos de la misma manera. Miremos, por ejemplo, antes de entrar a cada uno de los milagros, miremos Job capítulo 6, verso 25, la primera parte de ese versículo. Dice: cuán eficaces son las palabras rectas. Mire, cuán eficaces son las palabras rectas. La versión Palabra de Dios para Todos, oiga cómo lo dice. Cuánto poder tienen las palabras acertadas. Cuánto poder
tienen las palabras acertadas. ¿Y sabe por qué recibieron sanidad las personas que recibieron sanidad de Cristo? Porque usaron las palabras acertadas, las palabras correctas, las palabras adecuadas. Bendito sea el nombre del Señor. Obviamente yo creo que el Espíritu Santo fue el que puso esas palabras en la boca de cada enfermo y quedaron escritas allí para darnos a nosotros luz y darnos como las claves, hermano, acerca de las palabras que debemos usar para pedirle al Señor el milagro, para pedirle al Señor la sanidad de nuestros cuerpos. Bendito sea el Señor. Como les dije, en los 4 evangelios encontré 31 milagros y por ende la misma cantidad de expresiones correctas y eficaces. Alabado sea el nombre del Señor. Mi esperanza y mi confianza es que el mismo Espíritu Santo que colocó esas palabras en cada uno de los enfermos, cada una de las personas enfermas que recibieron su milagro, el mismo Espíritu Santo pueda tomar una de esas palabras y vivificarla para nosotros, a fin de que cuando nosotros las pronunciemos, también podamos recibir el milagro, la sanidad en nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, así es que todos los que necesitamos sanidad, pongamos atención. Comencemos con el primer milagro. Jesús sana a un leproso. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Jesús sana a un leproso. Dice la Escritura, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, oiga las palabras, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa fue la expresión del leproso. Como todos sabemos, la lepra en aquel tiempo y hasta el día de hoy es una enfermedad incurable. Es una enfermedad muy dolorosa. Es una enfermedad muy cruel, muy cruel. Carcome la carne de las personas. Ahora, el clamor de este leproso al estar delante de Jesús fue, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, el Espíritu Santo abrió mis ojos ante ese clamor y yo pude ver que es un clamor humilde y lastimero de un hombre necesitado. No hay altivez, no hay reclamos, no hay demandas en esta súplica. No hay amargura, no hay resentimiento, solo hay un corazón necesitado que humildemente se postra ante el Señor y creyendo que Él es todopoderoso, apela a su buena voluntad y a su buen corazón y le dice estas palabras: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Bendito sea el Señor. El Señor no pudo negarse
a la petición y a la forma de pedir de este hombre. Amén. Este hombre que seguramente había sido rechazado por su familia, había sido rechazado por la sociedad, había sido rechazado por la religión, porque eso era lo que hacía la lepra, marginaba a los que la poseían. Sí. Y los separaba de la familia, de la sociedad, de la religión. Pues así estaba ese hombre. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, no se pudo resistir a este clamor sencillo, como ustedes pueden ver. No es un gran clamor, no es una oración elaborada, ¿verdad? No es un discurso elocuente, no, solo es una expresión humilde. Señor, tú eres el Señor. Si quieres, tú eres el soberano. Puedes limpiarme. Tú eres el Todopoderoso. Si quieres, puedes hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, el Señor no pudo negarse a la petición y a la forma de pedir de este hombre que había sido rechazado, sino que tiernamente, dice la Escritura, extendió su mano y tocándole le dijo: quiero. ¿Cuántos dicen amén? Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Aleluya. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Querido hermano y hermana, a todos los que estamos enfermos, tenemos alguna aflicción, ¿por qué no nos acercamos al Señor de esta misma manera esta mañana? Quizá el Señor nos toque y salgamos sanados completamente de este servicio. Digámosle al Señor con un corazón humilde, con un corazón creyente: Señor, si quieres, puedes sanarme. Amén. Si quieres, puedes sanarme. Y recordemos que Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él tuvo compasión del leproso ayer, Él puede tener compasión de nosotros hoy. Si el Señor pudo sanar al leproso ayer, Él puede sanarnos a nosotros hoy. Pero que salga del corazón nuestro este clamor lleno de humildad: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Bendito sea el Señor. El Señor escuchó estas palabras y respondió a esta humilde oración. El leproso fue sanado instantáneamente. Ahora, escúcheme por favor. No le pongamos atención solo a sus palabras, sino también pongámosle atención a la actitud de humildad, ¿verdad?, y de confianza que este hombre manifestó delante del Señor. Alabado sea el nombre de Él para siempre. Creo que si no algunas, sino todas las personas que
necesitamos el toque del Señor esta mañana, tenemos esa misma actitud y usamos las palabras correctas, que pueden ser estas, que las que pronunció el leproso, pueden ser estas, como pueden ser otras, ya vamos a ver. El Señor nos responda. Pasemos ahora al segundo milagro. Jesús sana al siervo de un centurión. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versos 5 al 10 y luego el versículo 13. Dice la Escritura, Mateo 8, 5 al 10 y luego el versículo 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Están conmigo? Quiero que notemos el clamor de este hombre. Él era un centurión romano, es decir, un oficial que tenía a su cargo un contingente de 100 soldados, romanos. Ahora, primero, él le hace saber a Jesús, óigame, él le hace saber a Jesús la necesidad que tiene, que por cierto no era en su cuerpo, sino en el cuerpo de su criado. Y le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente enfermo. Hermanos, sin duda alguna, este centurión amaba a su criado. ¿No creen ustedes? ¿Está conmigo? Sin duda alguna, este centurión amaba a su criado. Se preocupaba por él. Lo trajo en su corazón, lo trajo en su mente, lo trajo en su oración a la presencia del Señor Jesucristo. Aleluya. Y le dio a conocer al Señor la necesidad que su criado tenía. Ahora, las palabras de este hombre, hermanos, delante del Señor están llenas de amor fraternal y de fe. El Espíritu Santo me abrió los ojos. Mira, no solo las palabras, mira el corazón de este centurión. Este hombre tiene amor, me dijo. Este hombre ama al criado. Este hombre tiene amor en su corazón y tiene fe en el Señor Jesucristo. Él creía que el Señor podía sanar a su criado que amaba. Y quiero que por favor lea Gálatas, capítulo 5, versículo 6, donde hay una declaración
sumamente importante en relación con el amor. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. La fe obra por el amor. Van de la mano. La fe obra, actúa, se mueve, es eficaz cuando es impulsada por el amor. Y este hombre tenía amor por su criado, y ese amor impulsó su fe, hizo que su fe en el Señor obrara para que su criado recibiera sanidad. Hermanos, es importante entonces que cuando oremos por alguien o pidamos que oren por alguien, lo hagamos por amor y lo hagamos con amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Una de las cosas, como le dije al principio, que el Señor me enseñó en este tiempo es a amar a los enfermos. A amar a los enfermos. A sentir amor por ellos. Bendito sea Dios, porque yo sé lo que es estar enfermo. Dios a veces nos permite estas experiencias para que empaticemos con los que sufren, para que nos pongamos en sus zapatos, para que nos pongamos en su lugar, para que suframos juntamente con ellos, para que los entendamos en su dolor, en su sufrimiento, que sintamos amor por ellos y que luego con amor y con confianza le podamos pedir al Señor sanidad para sus cuerpos. Porque seguramente el Señor nos responderá una oración fría, una oración simple, pero no se resistirá ante una oración profunda, ante una oración llena de amor. Amén, ante una intercesión llena de amor por aquel que está sufriendo. Y esto fue lo que sucedió con este centurión. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, el Señor no solo escuchó las palabras de este centurión, sino que vio el amor con el cual intercedía por su criado. Entonces le responde: yo iré y le sanaré. Oiga, yo iré y le sanaré. Y aquí hay otra cosa que quiero resaltar. Quiero que notemos cómo en el caso del leproso que ya vimos y de este centurión que estamos viendo ahorita, el Señor muestra su disposición y su buena voluntad para sanar. Al leproso el Señor le dijo, ¿cómo le dijo el Señor al leproso? Quiero, sé limpio. ¿Cómo le dijo el Señor al centurión? Yo iré y le sanaré. Si usted se da cuenta, no hay ninguna negativa en el Señor. Si usted se da cuenta, Él está con una disponibilidad extraordinaria, con una buena voluntad de extender su mano para sanar a los enfermos y a los amigos o amados de las personas que están enfermas. Amén. Él está dispuesto a sanar. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el centurión hace otra declaración sorprendente. Le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo,
Solamente di la palabra y mi criado sanará. Una vez más, hermanos, se puede ver humildad en esta oración. No hay altivez, no hay orgullo, no hay soberbia, no hay reclamos, no hay demandas, no hay exigencias. Solo hay un corazón que ama a su prójimo y que se siente indigno de tener al Señor debajo de su techo. Aleluya. Y luego el centurión le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre creía en el poder de la palabra de Cristo. Nosotros también debemos entender, queridos hermanos, que si Cristo pronuncia una palabra sobre nuestra necesidad, todo estará resuelto. Si Cristo pronuncia una palabra de sanidad sobre nuestra enfermedad, todo será sanado. La Biblia dice que por la palabra de Cristo fueron creados todos los mundos. Hebreos 11:3. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra de Cristo es poderosa. Y este hombre creía que la palabra de Jesús tenía poder. Por eso le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Alabado sea Dios. Así es de que, hermanos queridos, con un corazón lleno de amor por el prójimo, con un corazón humilde que reconoce su indignidad delante del Señor, podemos decirle esta mañana: Señor, solamente di la palabra y mi hermano sanará. O solamente di la palabra y mi cuerpo sanará. Amén. Podemos usar esas palabras, esas expresiones correctas delante del Señor. Y una vez más, pues quiero que no solo pongamos atención a las palabras del hombre, sino a la actitud con las que fueron pronunciadas. Que podamos presentarnos delante del Señor con una actitud correcta y con las palabras correctas. Aleluya, para recibir nuestro milagro. Pasemos al tercero. Jesús sana a un paralítico en Capernaum, ciudad donde él vivía. Mateo capítulo 9, verso 1 al 7. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: óigame, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahora, dos cosas importantes quiero señalar en este acontecimiento. Y quiero que me pongan cuidado, hermanos. Primero, si usted es acucioso y está enfocado en lo que está oyendo, ya se dio cuenta de este detalle. Aquí no tenemos ningún clamor audible, registrado. Pero la actitud y lo que hicieron los hombres que llevaron al paralítico fue como un clamor
en silencio, que el Señor escuchó y no pudo pasar por alto. Amén. Un clamor no de los labios, sino del corazón, que el Señor escuchó y no pudo pasar por alto. Este paralítico estaba inválido, él estaba desvalido, era un necesitado. Y estos hombres, movidos, hermanos, por el amor fraternal, lo trajeron a Jesús. Ellos creyeron que el Señor lo podía sanar. Y una vez más, quiero recordar lo que dice Gálatas 5:6. La fe obra por el amor. Y estos hombres tenían amor en su corazón por el prójimo, por el enfermo. Y la fe obra por el amor. Bendito sea Dios. Ese amor los hizo obrar en ellos en fe para creer que el Señor podía sanar a aquel hombre. Amén. Si queremos ver milagros de sanidad en nuestros cuerpos o en los cuerpos de nuestros hermanos, óigame, debemos permitir que el amor de Dios se desarrolle en nuestros corazones. Debemos permitir que el amor de Dios se desarrolle en nuestros corazones. Si tenemos amor, muchas veces no va a ser necesario articular palabras delante del Señor. Él que conoce lo más íntimo del corazón del hombre y que entiende las intenciones más íntimas de nuestro ser, responderá a nuestras necesidades o a las necesidades de los nuestros. Pero Él quiere ver el maravilloso fruto del amor en nuestras vidas. Amén. Estos hombres tenían amor y por amor llevaron al paralítico delante del Señor. Aleluya. Y la fe obró por el amor. Es lo primero. Pero póngame atención ahora a lo segundo. La otra cosa que quiero señalar es lo que Jesús le dijo al paralítico antes de sanarlo. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Cómo? Sí, le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, aquí entre comillas voy a decir esto. Aparentemente Jesús no había entendido el por qué estos hombres se habían llevado al paralítico ante su presencia. Ellos lo habían llevado para que lo sanara. Y Él resultó perdonándole sus pecados. Cualquier mente natural hubiera pensado: bueno, el Señor aquí como que no entendió la razón por la cual este hombre está ahí. Lo han traído para que lo sane, no para que lo perdone. Bueno, pero hermanos, Jesús no estaba errado. Pongan cuidado. Él no estaba equivocado. Jesús no era que no entendiera la razón por la cual habían llevado a este hombre delante de su presencia. No, Él entendía todas las cosas. Lo que sucede, oiga, es que algunas veces la enfermedad viene a causa del pecado. Sí, algunas veces la enfermedad viene a causa del pecado. Y el Señor necesita perdonar primero el pecado para luego sanar la enfermedad. ¿Me doy a entender? Ahora, no es así en todos los casos, ya lo sabemos. No es así en todos los casos, pero en algunos sí. Y yo particularmente creo que en el caso del paralítico ese era el asunto. La enfermedad le había venido a él por causa del pecado. Entonces Jesús va a la raíz del problema y primero le perdona el pecado y después le sana la enfermedad. Bendito sea Dios para siempre. Un ejemplo de que la enfermedad puede venir por causa del pecado es María,
la hermana de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Cuando María y Aarón se rebelaron contra Moisés y comenzaron a murmurar en contra de él por causa de la esposa que él tenía. No la querían y no la aceptaban en la familia. Y bueno, entonces murmuraron contra Moisés. Leámoslo por favor en Números, capítulo 12, verso 1 y 2. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Luego, Números 12, 9 y 10 añade: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. La enfermedad le vino por haber pecado contra el Señor. Amén. Entonces, le llegó a María porque murmuró de su hermano y también porque se jactó delante del pueblo. El pecado de la murmuración y del orgullo le trajo esta terrible enfermedad. Luego el Señor, para sanar a María, primero la perdonó y después la sanó. Y es muy probable, como le digo, yo creo eso, es como mi opinión, que es la parálisis que le había llegado a este hombre fue por su pecado. Por eso Cristo lo primero que hizo fue perdonarlo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que asegurémonos, queridos hermanos, de que nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados. Asegurémonos de que le hemos pedido perdón al Señor. Asegurémonos de que el Señor nos perdone primeramente nuestros pecados. Amén. Para después recibir sanidad para nuestros cuerpos. El Salmo 103, versos 3 al 5 lo dice clarito. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y después, el que sana todas tus dolencias. Ahí está el orden que vemos en el paralítico. Él es el que perdona y Él es el que sana. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que examinemos nuestro corazón, ¿verdad? No vaya a ser que sea por causa de pecado, que estamos enfermos, y pidámosle al Señor que nos perdone. Y si Él nos perdona, pidámosle al Señor que nos sane. Él es el que perdona y Él es el que sana. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, para terminar el cuarto milagro, la sanidad de la hija de Jairo. Vamos a Mateo capítulo 9, verso 18 al 19 y luego verso 23 al 25. Repito, Mateo 9, 18 y 19 y luego 23 al 25. Dice así: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Verso 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Aquí tenemos a un padre angustiado porque su hija acaba de morir. Su nombre es Jairo. Y este nombre es interesante. Significa Él, refiriéndose a Dios, Él ilumina. Y realmente Jairo fue iluminado
por el padre para acudir a Jesús cuando su hija murió. Es sabiduría acudir a Jesús cuando tenemos alguna necesidad. El relato bíblico dice que mientras Jesús enseñaba a sus discípulos sobre el ayuno, vino este hombre diciéndole que su hija acababa de morir y que viniera a su casa y pusiera sus manos sobre ella para que resucitara. Sus palabras fueron: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Oigan, hermanos, Jairo era un judío que conocía la ley, y en ella seguramente había leído que a través de la imposición de manos se impartía bendición, se impartía sanidad, se impartía vida. Por lo que rogó al Señor venir a su casa y poner sus manos sobre su hija y hacerla volver a la vida. Jesús, como siempre, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Cristo. No se hizo de rogar. No se hizo de rogar. Inmediatamente tomó el camino a la casa de Jairo. Y cuando llegó, hizo exactamente lo que Jairo le había pedido. ¿Qué le había pedido Jairo? Pon tu mano sobre ella y vivirá. Le pidió que pusiera sus manos sobre la niña. Ahora, el relato bíblico continúa diciendo: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano, fíjese, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Un toque de la mano del maestro fue suficiente para que esta niña volviera a la vida. Gloria a Dios. Ahora, después de que Jesús resucitó y antes de irse al cielo, Él le dio a sus discípulos lo que llamamos la gran comisión. Marcos 16, 15 al 18. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y escuchen, y sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. En esta comisión Jesús declaró que estas señales seguirían a todos los creyentes. Amén. Que en su nombre echaríamos fuera demonios, hablaríamos nuevas lenguas, tomaríamos en las manos serpientes. Si bebiéramos cosa mortífera no nos haría daño. Y dijo él: sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Los enfermos sanarán. En los fundamentos de la fe, Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3, hay una doctrina que se llama la doctrina de la imposición de manos. Sí, que debe ser estudiada, debe ser enseñada, debe ser creída y debe ser practicada. Podemos recibir sanidad por la imposición de manos. En aquel caso el clamor de Jairo fue: ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Aleluya. Él creía en la imposición de manos. Y alguien puede decir: sí, pero eso sucedió con Cristo. Correcto, correcto. Pero quiero decirle que Cristo, vamos a ver, Cristo es una persona. Sí,
que está sentado ahorita a la diestra del Padre. Sí. Pero Cristo también es como les digo, es una corporación. Cristo también es una corporación. Amén. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿ya? Y Él como persona es la cabeza de ese cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Y quién tiene las manos? ¿La cabeza o el cuerpo? ¿Ah? El cuerpo. Amén. Entonces, Él puede poner sus manos a través de su cuerpo sobre los enfermos para que sean sanos. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Y Él puede poner sus manos a través de nosotros, que somos su cuerpo, para que los enfermos sean sanados. Así es de que, concluyendo, hermanos, esta primera parte, imagínense 4 de 31 milagros, pero por algo comenzamos, ¿verdad? Concluyendo, recordemos cuán eficaces son las palabras rectas, cuánto poder tienen las palabras acertadas. El leproso dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El centurión, lleno de amor por su criado, dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente enfermo. Y luego añadió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Los hombres que llevaron al paralítico ante Jesús no articularon palabras con sus labios. Escuchen esto que les digo. No articularon palabras con sus labios, pero fueron como el día y la noche. Fueron como el día y la noche. ¿Qué está diciendo, pastor? Que esos hombres fueron como el día y la noche. Eso estoy diciendo. Quiero que vaya conmigo al Salmo 19, verso 2 al 4. Y que lea esto. Esto fue lo que sucedió con los hombres que llevaron al paralítico. Mire lo que dice el Salmo 19, 2 al 4. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Ah, qué interesante. Pero dice, no hay lenguaje. No hay lenguaje ni palabras. Ah, ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Note usted cómo a veces hay palabras que no se articulan con los labios. Hay palabras que se articulan con el corazón. Y estos hombres no articularon palabras con los labios, pero fue la voz de sus corazones la que el Señor escuchó, y primero perdonó al hombre sus pecados y luego le sanó de su cruel enfermedad. Finalmente hemos visto que Jairo, el iluminado por Dios, dijo a Jesús: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jairo creía en el poder del Señor a través de la imposición de manos. Amén, qué interesante. Ahora, Jesús, esto me emociona y, hermanos, realmente me conmueve. Jesús dijo al leproso: quiero, sé limpio. Jesús dijo al centurión: yo iré y le sanaré. Jesús dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y enseguida le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Cuando Jairo vino a Jesús y le dijo: mi hija acaba de morir,
Mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Dice la Biblia que inmediatamente se levantó y fue a casa de Jairo. Y al llegar a casa, tomó la mano de la niña y ella se levantó. Hermanos, que nuestras palabras y actitudes sean las correctas delante del Señor para que podamos recibir sanidad esta mañana.